Hola comunidad, les doy la bienvenida a un nuevo episodio del video podcast La Suma de Designops. El día de hoy tengo como invitada a Pamela Molero desde Perú. Ella es Client Lead en B-Way Consulting. Y bueno, de hecho crucé con Pame hace ya unos mesecitos atrás en el evento, la conferencia de Sur Global del año pasado. Y justo dio ella una charla enfocada en Behavioral Design. Y creo que este era un tema que desde hace tiempo me interesaba un montón, ver cómo es esa conexión entre ese tema que ya domina y DesignOps, porque creo que tienen mucha relación o que incluso todo lo que es behavioral nos puede sumar un montón para todos los cambios que desde DesignOps queremos impulsar. Así que hoy día vamos a hablar de eso. Bienvenida Pamela. Antes de empezar, cuéntanos un poquito sobre ti, quién eres y qué haces. Gracias, Ale. Primero, muchas gracias por la invitación. Yo súper feliz de hablar justo de esta intersección que mencionas entre Behavioral y Design Ops. Creo que somos grandes aliados, nos complementamos mutuamente, así que ahora vamos a ver cómo. Yo soy Pamela Molero, como bien ya me presentaste, estoy en Lima, Perú. Soy Client Lead en B-Way Consulting. B-Way es la consultora de aplicación de ciencias del comportamiento con mayor implantación en el sector privado en el mundo. Ya vamos a ver un poco de qué significa eso. También soy docente de Behavioral Design para las maestrías de transformación digital y diseño en UCAL. La docencia es algo que a mí me apasiona, me encanta. Bueno, mi camino en Behavioral en verdad parte de la investigación de mercados. Tengo ya 8 años trabajando en entender por qué la gente toma las decisiones que toma, por qué dicen lo que dicen, por qué hacen lo que hacen y sobre todo esa brecha entre lo que dicen que van a hacer y terminan haciendo finalmente. Y diseñando estrategias justamente para promover conductas de bienestar, entendiendo o partiendo de este entendimiento del comportamiento de las personas. Eh, Solo desde B-Way trabajamos con organizaciones con el objetivo no solo de diseñar procesos, sino de diseñar el comportamiento o el camino de comportamiento detrás de esos procesos. Entonces hoy vamos a ver justamente cómo hace match con Design Ops. Sí, súper, me suena súper interesante. Creo que, de hecho, hay mucho como por contar y desmembrar en behavioral. Igual creo que este episodio puede ser como algo introductorio y ya más adelante podríamos ver de qué manera ahondar en muchos de los temas que has mencionado que me parecen súper importantes. Pero nada, para empezar el episodio, cuéntanos un poco más cuando hablamos de behavioral design y design ops, que de hecho parecen disciplinas muy distintas. ¿Dónde ves tú ese punto de encuentro entre ambas y cómo podrían relacionarse? Ujú. Creo que si bien pueden parecer disciplinas distintas, aunque ambas parten del mundo del diseño, ambas conviven en el mundo del diseño, para mí ambas trabajan con el comportamiento humano dentro de las organizaciones y ese punto de encuentro es muy claro, ¿no? Ambas trabajamos con personas. Entonces, Design Ops en el fondo no solamente es metodología o infraestructura o proceso, sino es un intento de que los equipos de personas trabajen mejor, ¿no? Entendiendo mejor cómo de forma más coordinada, consistente, eficiente. Entonces ahí está justo esta oportunidad, ¿no? En que los equipos están hechos de personas y las personas no cambian sus hábitos fácilmente. Las personas no cambian sus hábitos simplemente porque alguien diseña un proceso y les dice esto es lo que vamos a hacer ahora o porque implementamos una nueva herramienta, ¿cierto? Entonces el behavioral design nos da precisamente este marco para entender primero por qué las personas hacen lo que hacen, no solo lo que dicen que van a hacer, sino lo que terminan haciendo, y también nos permite diseñar intervenciones que trabajen en favor de esos patrones, no en contra de estos patrones. Entonces, cuando yo pienso en esta conexión, creo que la puedo resumir en una frase simple y es que Design Ops puede definir el qué debería pasar y Behavioral Design te ayuda a que realmente pase, te ayuda a diseñar ese proceso detrás de comportamiento que debe suceder para que los procesos se cumplan. Eso es lo que yo digo que Behavioral pone sobre la mesa. Súper, qué bonito resumen como el que lo has dicho en esa frase, porque al final nosotros desde DesignOps, claro, proponemos y promovemos muchos cambios, porque al final, obviamente no cambios que se nos ocurren, sino porque van a ser en pro del diseñador y de mejorar algún proceso, aliviarle algún dolor que tiene. Sin embargo, como dices, muchas iniciativas de cambio en proceso, en plataformas, en alguna herramienta, fracasan porque no se terminan adoptando. En ese contexto y en línea con eso, desde tu experiencia, ¿qué suele estar fallando cuando diseñamos cambios sin considerar el comportamiento humano? Creo que lo que más falla, y esto lo vemos constantemente en B-Way, y no lo vemos solamente con diseño en el mundo del diseño, sino en general, y es que
diseñamos para la versión racional de las personas, no diseñamos para la versión real. Entonces, aquí yo me podría explayar muchísimo, pero quiero que para que podamos entender esto, creo que sí vale la pena traer a Daniel Kahneman, que es un psicólogo que ganó el Premio Nobel de Economía y es uno de los referentes más importantes en ciencias del comportamiento o en economía conductual. Entonces, lo que Kahneman nos describe es que los seres humanos utilizamos u operamos con dos sistemas de pensamientos, ¿sí? Entonces tenemos por un lado el sistema uno, que es rápido, es automático, es intuitivo y es el que utilizamos para la mayoría de nuestras decisiones, ¿no? Imagínate, nuestro cerebro toma miles de decisiones al día y tiene que ahorrar esfuerzos, ser eficiente, entonces usamos este sistema uno para la mayoría de nuestras decisiones. Y por otro lado está el sistema 2, que es más cauto, lento, deliberado, es analítico, y es el que usamos para resolver problemas más complejos, tomamos decisiones importantes que requieren tiempo, requieren información. Entonces, un ejemplo simple es, si yo te pregunto cuánto es 2 más 2, automáticamente me vas a dar la respuesta. Ese es tu sistema uno operando. Pero si yo te digo cuál es la raíz cuadrada de 1839, probablemente necesites un cálculo más complejo, sistema 2, ¿no? Igual cuando estamos aprendiendo a manejar carro, de repente, el sistema 2 es el que se activa. Entonces, nuestras primeras veces al manejar son muy cautas, pensando exactamente en qué hacer, por dónde ir, pero ya luego de agarrar un poco más de costumbre, sistema uno se activa, entonces ya casi que es automático, manejamos sin tanta atención como deberíamos estar prestando. Entonces, el problema cuando diseñamos estos cambios de comportamiento o estos cambios organizacionales es que diseñamos para el sistema 2, ¿no? Pensando en que estamos diseñando para la persona que lee nuestro comunicado, para la persona que entendió el racional detrás del proceso, la que estuvo en la capacitación y va a tomar decisiones. Pero en realidad, en la vida cotidiana, las personas no operamos de esa forma, operamos desde el sistema uno, desde nuestros hábitos, desde nuestro contexto, el impulso del momento, desde lo que los demás hacen. Entonces ahí está la brecha, ¿no? Entonces creo que para ponerlo en puntos específicos, podríamos decir que lo que falla específicamente es que primero diseñamos el qué, pero no diseñamos el cómo conductual. Entonces diseñamos el proceso nuevo, pero no pensamos en cómo reducir la fricción para adoptarlo. Esto lo veo también en las clases de transformación digital, donde también promovemos cambios para que la empresa adopte de repente cambios tecnológicos, ¿no? O llevar a la empresa hacia hábitos más digitales. Pero eso no sucede solo porque implementamos esos cambios, ¿no? Hay que pensar en cómo adoptamos o si es que lanzamos una aplicación para nuestros clientes, cómo hacemos para que la adopten realmente y no se quede solamente en la implementación de la herramienta. Entonces hay que pensar en que la fricción se presenta pues porque las personas pueden estar cargadas en ese momento, cuando pensamos en colaboradores internos, ¿no? Entonces las personas van a posponer de repente la herramienta que le damos o aplican a medias la herramienta que le pedimos que utilice. Entonces no suelen fallar las políticas o los procesos, sino suele fallar el diseño del momento de uso. Entonces el sistema uno en ese momento es el que toma el camino de menor resistencia. Claro, sí, o sea, también creo que has mencionado como varios conceptos, siento que nos has dado una clase en 3 minutos. Y por ahí hay mucho que cada quien puede como cuestionarse mucho el tema de cómo están gestionando esos cambios dentro de sus organizaciones, porque claro, solemos estar muy saturados entre la rutina del trabajo y diferentes como comunicaciones que nos llegan de llena esto, completa esto, cumple este deadline y un montón de personas que puede que nos estén hablando al tiempo. Y eso hace que esa fricción se genere más como mencionas. Ahora, creo que para como entender mucho más esta parte como más teórica que nos has mencionado, lo podemos trasladar a un ejemplo práctico o a un caso que tú has trabajado y que justo traías aquí al episodio y que, como digo, creo que nos puede servir un montón para entender esta parte teórica, cómo se aterriza ya en la práctica, que es, me comentaste que tienen este caso, bueno, participaste en este caso de cobranza conductual en una entidad financiera. Cuéntanos cuál fue ese desafío inicial y qué comportamientos específicos querían transformar en estos asesores. Listo, Ale, sí. Este fue un caso de Vivo y es uno de los casos más exitosos y a mí en particular me encanta contarlo. Ilustra perfectamente, creo que pasa cuando abordas un problema de negocio con el ente del comportamiento humano y no solo desde el proceso. Entonces,
Esta entidad financiera tenía dos retos claros. El primero, recuperación de cartera vencida, era un caso de cobranza, y también buscaban incrementar el NPS de su proceso de cobranza telefónica. Entonces, cuando llegamos a hacer el diagnóstico, porque siempre se parte de un diagnóstico conductual, lo primero que se encontró fue algo que los datos no te van a decir, ¿no? Entonces, se encontró que los asesores estaban profundamente desmotivados. Y esto creo que es entendible. Imagínate que tu rol en el día a día sea que te cuelguen el teléfono, que el cliente no quiere hablar contigo, estás expuesto a malos tratos, la persona del otro lado te ve casi como el enemigo, ¿no? Eres el que me llama a cobrar. Entonces, esto es peligroso porque lo que estaba generando era que el asesor se vuelva mecánico, desconectado emocionalmente de su rol, hacía la llamada por hacerla. Entonces, esa energía también la podía percibir el cliente que recibía la llamada al instante. Entonces, súmale a que los asesores trabajaban bajo estrés constante, carga cognitiva alta, los retos que les colocaban en el día a día. Entonces, se enfocaba solo en cerrar la llamada lo antes posible, sin la capacidad ni de repente la capacitación para leer realmente al cliente. Entonces, esto lo vimos como un problema y esto era obviamente algo no que los asesores no quisieran hacer, sino que en ese momento la atención limitada no les daba para ese contexto. Entonces, obviamente el diagnóstico también se enfocó por el otro lado, que es el lado del cliente, y allí también salieron cosas muy interesantes, ¿no? Una persona que cae en situación de cobranza no siempre no paga su deuda porque no quiera. Hay muchísimas barreras detrás, barreras emocionales, barreras de no tiene el dinero en ese momento. Entonces hay distintas barreras que pueden estar participando en esa decisión. Entonces, bueno, el desafío, como ya lo había mencionado, no era solamente recuperar más carteras, sino transformar la forma en la que los asesores estaban ejecutando el proceso de cobranza, ¿no? Entonces, vimos que este era un proceso, era un cambio no solamente del proceso, sino un cambio de comportamiento también. Entonces, ese era el desafío de este caso. Súper. Y digamos, o sea, me imagino para promover esas conductas como más empáticas y eficaces del lado de los asesores, desarrollaron, no sé si alguna estrategia o hicieron como, no sé, experimentos para probar qué funcionaba y qué no. Y en todo caso, ¿qué herramientas o principios conductuales aplicaron en este caso para poder proponer la mejora? Ajá, sí, siempre hacemos experimentos, de hecho podemos hacer pilotos porque hay que probar que lo que estamos implementando efectivamente funciona. Pero bueno, una vez que tuvimos claro el diagnóstico, identificamos cuáles eran las barreras del asesor, cuáles eran las barreras del cliente, diseñamos la intervención para ambos frentes. Hoy me voy a enfocar en la de los asesores. Lo primero que hicimos fue trabajar en un cambio de cómo se estaban autopercibiendo. Entonces, lo que buscamos era pasar de esta autopercepción de soy un cobrador, estoy llamando a cobrar a las personas, que ya tenía una carga, un estigma enorme en los asesores, eh, y lo buscamos convertir en una figura de un héroe financiero, un asesor, alguien que te acompaña y que sobre todo tiene como un propósito claro de ayudar al cliente a mejorar su salud financiera. Entonces, cuando tú cambias cómo alguien se percibe, esta identidad que puede tener de sí mismo en su rol, cambias genuinamente cómo actúa. Esto es impresionante de ver. Entonces también cambias las premisas de decisión desde las que va a operar, que son las que van a gobernar el comportamiento que va a ejecutar en lo cotidiano. ¿Sí? Entonces, para este fin, no solamente obviamente es capacitaciones o sesiones en donde te cuento, sino también es darte herramientas, es ayudarte. Entonces, también se diseñaron cards físicas, que eran tarjetas de apoyo que el asesor tenía frente a él durante la llamada. Entonces, diseñamos un journey de 4 pasos basándonos en el journey psicológico de Cialdini. Los 4 pasos son atención, percepción, decisión y acción. Acá lo tengo en mis notas. Y para cada uno de estos pasos, los asesores tenían palancas o aceleradores conductuales que podían utilizar en cada uno de los momentos que iban atravesando en la llamada. Entonces, por ejemplo, en la atención, en el primer paso de atención, el asesor tenía palancas como puerta en la cara, pie en la puerta, autoridad, urgencia, que son palancas basadas en principios psicológicos que le sirven para que básicamente el cliente se quede en la llamada, que no le cuelgue. Entonces, eso le dio al asesor herramientas para que se sienta seguro, se sienta con agencia,
de poder ejecutar o ayudar al cliente en la llamada y ayudarlo hacia el camino de que efectivamente pague su deuda, ¿no? Entonces, como te mencionaba, este journey tenía 4 pasos. El paso de la decisión también era muy importante. Para este paso también tenía palancas conductuales que están, esto es lo importante, que estas palancas conductuales están probadas en la literatura. Entonces, no es que inventemos la rueda, buscamos lo que ya ha funcionado para aplicarlo. Y también se diseñó un segundo set de cards, pero más orientados a gestión emocional. Entonces, estos buscaban darle al asesor una herramienta para que pueda identificar el estado emocional del cliente que tenía en la llamada y con una propuesta de cómo abordarlo, ¿no? Entonces, así el asesor ya podía no solamente reaccionar, sino operar desde estas herramientas, operar conscientemente, ya se sentía más soportado, digamos. Y algo fundamental en esto, y ya es el último paso del proceso, es el piloto, ¿no? Entonces, siempre se experimenta, siempre se busca probar. Esto se probó con 258 asesores en un grupo tratamiento y hubo un grupo control que aplicaba el procedimiento tradicional. Entonces, sí se observó que el grupo piloto tuvo mejores resultados versus el grupo control. Entonces, esto lo que ayuda es que puedes escalar esta intervención. Entonces, eso fue lo que se hizo. Esto se probó en ciertas localidades, al final se terminó escalando incluso al ámbito digital y pues fue un éxito. Ahora vamos a hablar también sobre los resultados. Súper, sí, porque claro, al inicio mencionabas que este es como un caso de éxito ahí en B-Way y me llamaba la atención cuáles habían terminado siendo los resultados. O sea, qué cambió realmente en todo, no sé si el proceso, en las personas, con qué métricas lo midieron, si es que fue algo tema también cultural o en la experiencia del cliente y qué aprendieron también de todo este proceso. Los resultados en B-Way lo llamamos la triple victoria, porque fueron resultados que no solamente impactaron en un ámbito, sino impactaron en mejorar el NPS, que logró subir 10 puntos. Entonces, imagínate lograr subir el NPS de un proceso de cobranza telefónica. Entonces, desde ya eso es bastante retador, pero con estas herramientas se logró. En en el ámbito económico, que también era una métrica importante, cuánto era la cartera recuperada, en 12 meses se lograron recuperar 42 millones de euros en cartera. Entonces, este es el número que habla el lenguaje de negocio, ¿no? Y que abre las puertas para que sigan invirtiendo en este tipo de iniciativas. Pero el resultado también importante es que logró modificar la norma ISO en el país en el que se aplicó. Entonces, en ese momento justo estaban haciendo cambios en la normativa ISO de cobranza y estas herramientas fueron las que utilizaron para plantear cómo iba a ser el procedimiento de cobranza a partir de ese momento en la industria. Entonces, eso es un win súper grande porque ayudamos a que las personas en todo ese país que pasen por procesos de cobranzas lo hagan por un proceso empático que considere realmente los sesgos por los que pueden estar pasando, las barreras por las que pueden estar pasando. Entonces, esa es nuestra triple victoria. Qué bonito, de verdad, y felicitaciones ahí a todo el equipo que estuvo involucrado en este proyecto, porque, claro, como dices, en este caso puntual no es que una persona simplemente no se le dé la gana de pagar, sino que hay muchas cosas por detrás que al final, siendo humanos todos nosotros, hay que tomar en consideración todas esas variables de la vida, del entorno de esa persona. Ahora, desde todo lo que nos has contado y desde ya volviendo como desde una mirada de DesignOps, ¿de qué manera tú ves que podamos nosotros desde la operación de diseño diseñar justamente esos procesos, rituales o sistemas de trabajo que no solo, o sea, que ayude justamente a habilitar a que al final los diseñadores o el equipo que está trabajando en proyectos como estos puedan lograr finalmente estos resultados, ¿no? O sea, ¿qué tú ves que desde nuestro lado podemos apoyar a parte del equipo que está ejecutando este tipo de proyectos? Súper. Yo lo veo en 4 principios fundamentales y que también se asocian con la pregunta 2 de qué era lo que teníamos que cambiar.
o cuáles eran los retos. Entonces, creo que primero reducir la fricción al mínimo posible. Esto parte obviamente de identificar cuáles son las fricciones, cuáles son las barreras, ¿sí? Pero cualquier comportamiento nuevo que querramos promover en las personas va a competir con el hábito existente. Y el hábito siempre tiene la ventaja de que es automático. Recordamos el sistema uno, están nuestros hábitos. Entonces, algo que también es importante es que el nuevo hábito compite con una persona que tiene en el ámbito corporativo especialmente atención limitada, autocontrol que se va agotando a lo largo del día, llegamos cansados al fin de día, hay semanas que son muy duras como hablábamos al inicio. Entonces, esto significa que el comportamiento nuevo que diseñemos, tenemos que asegurarnos que sea más fácil que el comportamiento nuevo, que el comportamiento anterior, perdón, o al menos igual de fácil, ¿no? Más fácil o igual de fácil. Entonces, esto se traduce en preguntarnos cuántos pasos tiene que dar alguien para adoptar este proceso nuevo, dónde están los puntos de mayor fricción para poder adoptarlo, qué podemos eliminar, simplificar, precargar, de repente armar plantillas, templates que ya estén listos solo para que la persona complete. Entonces, estos templates, por ejemplo, vienen con estructura, un ritual que ocurre en el mismo horario de siempre, asegurar de hacerle a la persona el nuevo hábito o el nuevo proceso fácil. Esto reduce la fricción y aumenta pues la probabilidad de que lo adopte y que lo ejecute. El segundo, no sé si quieres dar un comentario, Ale. No, no, me parece súper bueno porque, claro, y lo mencioné al inicio, desde Design estamos siempre proponiendo cambios que al final son para mejorar al equipo, pero tener en cuenta justamente como, o incluso en qué ella ceremonia o ritual de que ellos realizan, dónde podemos incorporar como esta nueva práctica para que lo empiecen lo vuelvan un hábito, es súper clave. Pero dale, continúa ahí con la otra idea que ibas a mencionar. Dale, sí. El segundo punto, y creo que es súper importante también, es diseñar para el momento exacto. Tenemos que asegurarnos de estar diseñando para ese momento en el que la decisión se toma, no para la intención general de que se adopte un nuevo cambio. Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si quieres que un diseñador documente sus decisiones de diseño, el momento de intervenir no es en la capacitación que damos el día lunes a las 9 de la mañana. El momento de intervenir es ese instante en el que cierra su Figma y está a punto de pasar a otra cosa. Entonces ahí, en ese momento es donde necesitas el prompt, el recordatorio, el ritual del equipo que ancle ese comportamiento. Y ese momento hay que diseñarlo sabiendo que la persona llega con atención limitada y posiblemente con el autocontrol ya desgastado. Entonces por eso la intervención tiene que ser liviana, no tiene que ser muy exigente. El tercer punto es usar la prueba social de forma intencional. Entonces, como ya había mencionado al inicio, también las personas actuamos muchas veces en base a lo que vemos que hacen los demás. Siempre en nuestros contextos laborales seguramente podemos identificar influenciadores, champions o personas a las que el resto siga, pueden ser líderes de repente, entonces asegurar de hacer visible lo que esos líderes están haciendo o lograr que esos líderes sean quienes primero adopten la conducta puede ayudar a que el resto del equipo también se adhiera al cambio que estamos buscando. Y el cuarto es diseñar también el refuerzo, no solo el lanzamiento, ¿no? A veces ponemos mucho esfuerzo en el lanzamiento, en la primera capacitación, en el kickoff del nuevo cambio, y asumimos que el comportamiento se va a sostener, ¿no? O que el proceso se va a sostener solo. Pero el comportamiento humano necesita refuerzos, ¿no? Señales que le digan, lo estás haciendo bien, estás por el buen camino, lo que haces importa, entonces el esfuerzo que has hecho valió la pena. ¿Y cómo lo hacemos? ¿No? Esto puede ser tan simple como en una sesión de retrospectiva de repente mencionar específicamente cuando alguien ya logró la conducta o qué se está logrando a partir de ese cambio. Entonces, el refuerzo no tiene que ser grande, solamente tiene que ser consistente y sobre todo oportuno. Claro, y me haces como reflexionar también un poco porque nosotros estamos tratando de incorporar varias como buenas prácticas de behavioral en algunos cambios que estamos realizando en el equipo. Y esta parte como el de reconocimiento creo que nos está faltando un poco porque ahorita lo que solemos hacer es como mandarles alertas a las personas que no están cumpliendo más bien con algo que les estamos pidiendo, pero no hay como por ejemplo alertas a aquellas personas que sí lo están cumpliendo bien y decirles, llevas, no sé, incluso llevas tantos días realizando como esta acción y me das esa idea como para conectar.
de no solamente como ver el lado negativo, sino reforzar lo positivo, que es justamente los que lo están haciendo bien, deberíamos seguir promoviendo que lo realicen de esa manera, ¿no? Así que está bueno. Y creo que conectando también con ya creo que la última pregunta del episodio, que es si hoy un equipo de Design Ops quiere incorporar estos principios de behavioral design para impulsar cambios internos desde diferentes frentes, porque recordemos que el menú de Design Ops es muy, muy amplio, entonces creo que desde nuestros frentes, inclusive si es un equipo grande, pueden estar habiendo muchos cambios en paralelo, no de grandes cambios, sino tal vez de, no sé, algún formato nuevo, alguna cadencia nueva. Hay cambios que al final se van dando chiquitos, pero que finalmente son cambios y les mueves ese, como les mueves ese hábito que ellos solían realizar, ¿no? Entonces, ¿qué nos recomiendas a perfiles como nosotros? ¿Por dónde podríamos empezar? ¿Qué podríamos empezar a aplicar? O si es que hay algo como más básico que podríamos incorporar en nuestro kit de herramientas como DesignOps. Ujú. Mi respuesta va a sonar súper simple, Ale, porque creo que es bastante simple empezar a adoptar behavioral design en DesignOps. Y es entender el comportamiento antes de diseñar la solución. Entonces suena simple, suena obvio, pero en verdad vemos que esto no suele hacerse. La mayoría, cuando diseñamos un nuevo proceso, cuando tenemos un problema, como los que has mencionado, ¿no? Baja adopción de una herramienta, el ritual que no funciona, un proceso que nadie sigue, vamos directo a diseñar la solución o a rediseñar la solución. Entonces, el problema persiste porque nunca nos preguntamos por qué la gente estaba haciendo lo que debía, no estaba haciendo lo que debía hacer. Entonces, el primer paso, siempre diagnóstico conductual, entender cuáles son esas fricciones que están generando que las personas no adopten nuestra herramienta, nuestro cambio. Pero esto significa también hacerse tres preguntas y son las que solemos manejar también en nuestro proceso de diseño conductual. Primero es qué comportamiento específico quiero que ocurra. Y aquí somos bastante incisivos en que esto tiene que ser específico y lo vemos también en equipos que tienen objetivos bastante grandes, bastante abstractos. Por ejemplo, no queremos que el equipo documente mejor. Este puede ser un objetivo, esto suena un objetivo de negocio, pero no es lo suficientemente específico. Hay que desagregarlo en comportamientos. Entonces, si yo quiero que el equipo documente mejor, un comportamiento puede ser, quiero que cada diseñador abra la wiki y registre sus decisiones dentro de las 2 horas posteriores a la revisión con stakeholders. Entonces, así de específico tiene que ser nuestro objetivo. Cuanto más específico es más accionable y es más medible. Segundo, ¿qué está impidiendo? Ya lo habíamos hablado, ¿no? ¿Cuáles son estas fricciones? ¿Qué está impidiendo que el comportamiento ocurra hoy? Hay que salir también de lo obvio, ¿no? No es solo no tienen tiempo, sino hay que preguntarnos el momento en el que estamos pidiendo que el comportamiento suceda coincide de repente con el peor momento del día, el peor momento de atención, autocontrol de la persona. De repente hay demasiada fricción, hay alguna norma social que vaya en contra de lo que estamos buscando. Entonces, preguntémonos cuáles son esas fricciones y también qué está facilitando el comportamiento contrario, ¿no? ¿Qué está facilitando este hábito que ya adoptaron y que es muy difícil cambiar? Porque siempre hay algo que hace que el comportamiento no deseado, el que queremos que dejen o abandonen, sea más fácil. De repente es más rápido, es más recompensado que el que estamos buscando, el que deseamos ahora. Entonces, identificar esto es importante para poder implementar nuestro diseño. Entonces, ya con este diagnóstico, allí diseñas la intervención y obviamente cuando la diseñas, pilotéala antes de escalarla. Esto es algo que también es muy difícil a veces porque los equipos no tienen tiempo, de repente tampoco tienen las herramientas, pero no tiene que ser algo difícil, ¿no? Puede ser un piloto con... no tiene que ser algo estadísticamente para la NASA. Puede ser simplemente una prueba sencilla, un grupo piloto, un grupo control, medimos si es que efectivamente funciona y vamos escalando. Y el último consejo, sobre todo para los líderes de Design Ops, es que empecemos por pequeños comportamientos, un comportamiento pequeño, un comportamiento concreto, porque a veces nos queremos ir de frente a la transformación cultural, ¿no? Entonces, la transformación cultural finalmente es el resultado de muchos comportamientos pequeños que se van sosteniendo en el tiempo. Entonces, si intentamos cambiar la cultura de frente, esto va a chocar con la inercia del sistema. Entonces, si logramos que un comportamiento específico
primero se adopte este comportamiento pequeño y se refuerce y se vuelva hábito, que es lo más difícil, pues ya vamos teniendo nuestros primeros ladrillos hacia la cultura que buscamos. De acuerdo, ahí marcaría como que vamos por buen camino para todo lo que se quiere hacer. Genial. Están súper buenos esos consejos, creo que rápidamente se pueden poner inclusive en práctica e incorporarlos en las cosas que estamos haciendo. Y como última pregunta, que es la común en todos los episodios y que tal vez ya no tan enfocado en específicamente behavioral, sino en tu experiencia en general, em, y viendo como la perspectiva y la experiencia en los equipos de diseño, ¿qué skill, conocimiento, actitud recomiendas que deba tomar en cuenta los design ops para afrontar esos retos que hoy en día has visto que tienen los equipos de diseño? Ujú. Yo me quedo con una cosa que no es un skill técnico y que creo que se lo recomiendo, o es un skill que recomiendo a todas las personas en general, pero sobre todo a los equipos que trabajan con personas en diseño, y es tener curiosidad conductual. Este bichito de saber primero, antes de accionar algún cambio, antes de proponer un cambio en el diseño, pensar en por qué las personas están actuando de la forma en la que están actuando, ¿no? Y esto va más allá de hacer preguntas, porque también a veces entendemos curiosidad conductual con hacer encuestas o con hacer entrevistas, y va más allá de eso, es ver la data, es observar a las personas, es cruzar lo que dijeron en una entrevista con lo que me está diciendo efectivamente la data. Entonces, entender esa brecha entre lo que dicen que van a hacer y lo que hacen finalmente. Entonces, hay que obviamente entender estas cosas de las que vengo hablando, ¿no? Las personas tenemos autocontrol limitado, tenemos atención limitada, el autocontrol se nos agota, tomamos decisiones malas cuando el autocontrol se nos agota, cuando estamos demasiado estresados o con una alta carga cognitiva, también solemos tomar decisiones que no son las más óptimas. Las personas tendemos a satisfacer, no a optimizar. Este es un concepto de Herbert Simon, que también es un premio Nobel. Lo que quiere decir es que solemos irnos por el camino, el más fácil, pero dentro de la lista que tengo, el más fácil y el mejor dentro de los fáciles, pero no siempre es el más óptimo. Entonces, tendemos a satisfacer porque tenemos alta carga cognitiva, en el mundo corporativo hay presión constante, entonces hay que saber que estamos diseñando para ese contexto. Entonces, entender estas premisas que te menciono nos ayuda a cambiar la forma en la que el equipo va a abordar el trabajo, dejamos de ver los problemas de adopción como fallas en las personas, porque a veces pensamos, mi implementación no funcionó porque las personas no quisieron adoptarlas, sino que ya vemos esto como información del sistema que estamos diseñando. Entonces creo que esa pregunta lo cambia todo, el entender por qué estamos haciendo lo que hacemos. Les puedo recomendar libros también para que vayan alimentando esta curiosidad conductual. Eh, el libro de Daniel Kahneman, por ejemplo, el Thinking Fast and Slow, es un muy buen libro, es un poco complejo, de repente como para empezar. Puede ser también el libro de Richard Taylor y Cass Sustein, que se llama Notch, es el que tiene dos elefantitos en la portada. Este es un libro muy, muy bueno. También el libro de Cialdini, entonces creo que por ahí ya tenemos un buen inicio. Pero sí, desarrollar el hábito de preguntarnos qué está realmente pasando antes de diseñar, creo que es la recomendación que daría. Súper, ahí la recomendación de los libros, me vas a pasar los links por interno para colocarlos ahí en la descripción del episodio y puedan ahí rápidamente acceder para estas recomendaciones. Pero nada, Pame, gracias de verdad por toda la cátedra que nos has dado hoy día. Me parece súper potente todo lo que nos has compartido. Valoro de verdad mucho esa como cruce como entre prácticas, entre especialidades, en este caso behavioral y design ops, porque creo que hay mucho que rescatar y que alimentar y complementar de behavioral para nosotros, así que me parece súper, súper chévere que estemos ahí hablando sobre esto hoy. Así que nada, mil gracias por participar en el episodio y habernos contado todo esto. Gracias a ti, Ale, y gracias por invitarme a tu podcast y por este interés en behavioral y que se haga conocido y que podamos hablar de la intersección entre behavioral y design ops. Nosotros tenemos este sueño de que todas las organizaciones operen con el comportamiento al centro, con el comportamiento al centro de su modelo operativo. Entonces, creemos que
las ciencias del comportamiento, la experimentación son la mejor forma para que las organizaciones consigan sus retos organizacionales, así que feliz de seguir hablando del tema cuando quieras. Genial, gracias Pame y gracias también a los que nos han escuchado hasta esta parte del episodio. Nos vemos en unas cuantas semanas para la siguiente edición. Adiós, gracias. Gracias.